¿Ya? Listo, listo. Vamos a empezar. Eh, este curso distintivos, ya espero que haya quedado bien grabado en ustedes, es mostrar qué nos distingue en ciertas creencias y prácticas de otras iglesias. No qué nos hace mejores, no que Calvary es la mejor iglesia, sino que realmente buscamos qué nos diferencia el ministerio especial que Dios ha hecho. No somos mejores, pero sí somos diferentes y como tú perteneces a esta iglesia, es importante saber en qué creemos. No son, muchas de ellas no son doctrinas fundamentales, no son doctrinas de salvación o de la Trinidad, por ejemplo, porque toda la iglesia cristiana debe creer en eso, pero sí son doctrinas que a veces hay un poco de interpretación o de forma como se practica ciertas cosas. Entonces, en ese contexto, vamos a seguir habiendo tema, que tal vez otras iglesias también practican cosas similares, pero tal vez Calvary Chapel en algunas cosas da más énfasis que en otras. Se enfatiza más en algunas cosas. Y uno de nuestro énfasis es justamente gracia sobre gracia. El tema de hoy día es gracia sobre gracia. Vamos a hablar de la gracia de Dios. Espero que todos alguna vez acá hayan escuchado sobre ese tema. Pero antes de empezar, voy a contarles un poco de mi testimonio antes de conocer a Calvary. Ya he contado un poco ya. Fui a los 11 años, me bauticé en la iglesia, ahora lo entiendo que es una secta adventista del séptimo día. Es un grupo religioso, una secta que se hacen llamar iglesia y que en comparación de las otras sectas como los mormones o los testigos de Jehová, es el más parecido al cristianismo porque solo leen la misma Biblia. Los mormones tienen otras Biblias diferentes, los testigos han cambiado su interpretación, han cambiado una nueva Biblia, en cambio ellos tienen usando la misma Biblia y muchos mensajes son muy similares a la iglesia cristiana. La salvación es por fe. Ellos te enseñan, me enseñaron que la salvación es por fe, que la salvación es por gracia. Eso me enseñaron, acepté a Jesús, me bauticé, fui parte del miembro, un nuevo miembro de la iglesia, pero en la práctica realmente no vi esa gracia, no experimenté esa gracia, sino que era totalmente diferente. Vi muchas reglas, vi mucho legalismo y, y en resumen, hermanos, decían ellos, ¿no? Este grupo, y yo lo creía, que si tú no congregas en la iglesia los sábados, si tú no separas el sábado, porque por ellos se llaman adventistas del séptimo día, y para ellos el séptimo es el sábado. Y la Biblia dice, ellos te dicen, el cuarto mandamiento dice, guardad el sábado, día de reposo. Entonces, ellos nos decían que desde el viernes a las 6 de la tarde, más o menos cuando el sol está guardándose y empieza la noche, desde ese momento empieza el sábado y ese momento tiene que ser un momento separado para Dios. A partir de ahí ya debía dejar de jugar mi PlayStation, salir a jugar pelota, no podía hacer nada, tenía que guardarlo para el sábado, dedicarle en oración y alabanza hasta el sábado, hasta las 6 de la tarde. Después de hacer otra vez era libre, otra vez me sentía libre de repente. Para mí llegar el sábado, entendía porque la Biblia me enseñaba, acá está en la Biblia, y yo tenía temor de que Dios me castigue. Trataba de cumplirlo en lo que podía. Y si tú no lo cumples, si tú vas a la iglesia el domingo, si tú con todas las demás iglesias, como Calvary Chapel o cualquier otra que guarda el domingo, decían ellos que tenían la marca de la bestia. El domingo era la marca de la bestia, era el día que separaba al verdadero cristiano del cristiano falso. Todos éramos marcados por el anticristo y todos los demás éramos hijos de Satanás. Ellos eran la iglesia verdadera, la iglesia única. Eso yo creía que estaba en la iglesia salvadora, pero lo sentía como una carga, hermanos. Lo sentía como mucha obligación. Me prohibían a comer chanchito, a comer ciertos pescados, no podía comer cuy, conejo. Hasta ahora no como porque no, ya me quedé con la costumbre. Tampoco me gusta mucho el chancho, pero sí es rico. Pero no comía.
Yo iba a la salchipapa y le decía, ¿hot dog de qué es? ¿Es de chancho o es de ternera? Le preguntaban, ¿no? ¿O es de pollo? Y así tenía, porque si no, no lo comía. Y si lo comía, me sentía como que estaba entrando el pecado en mi cuerpo y le estaba fallando a Dios y que Dios me iba a castigar y que Dios iba a estar molesto conmigo. Y era una iglesia de puras reglas, legalismo, tenías que vestirte de ciertas formas. Yo les digo, vivía asustado y sentía que no podía cumplir. Hasta que lo sentí tan pesado, hermanos, que llegó a los 15 años más o menos, que dejé de congregar, dejé de ir porque ya era muy aburrido. Entré en la adolescencia y dije, voy a vivir la vida un poquito, ¿no? Voy a ser joven, todos mis amigos van a discotecas, van a fiestas, yo también quiero hacer eso, quiero disfrutar la vida. Volveré a la iglesia salvadora, volveré a mi iglesia cuando tenga, yo soy adventista, decía, cuando tenga 25, 30, regresaré, pero ahorita ya no, ya. Quiero tocar un poco de mundo. Ese fue mi anhelo, ese fue mi deseo, de verdad. O sea, pero igual yo en mi mente decía que era la iglesia verdadera, la iglesia salvadora. Y yo, a mi papá comenzó a ir a Calvary. Él también se bautizó adventista también, mi papá. Yo pensé que las cosas iban a cambiar en mi casa, pero no. Se bautizó y también mi papá me contaba que sentía mucha carga, sentía que no podía cumplir, que era obligación, se bautizó inclusive, pero no había un cambio real en su vida. Él dejó también de ir a la iglesia y por la radio escuchó de Calvary y comenzó a ir a Calvary a mi papá. Y realmente cuando comenzó a ir a Calvary Chapel, a las enseñanzas, a la iglesia del pastor John Bonner, hubo un cambio en su vida. Él venía diferente. Antes cuando salía de la iglesia de mentira salía así todo ya cargado, aburrido, cansado, pero cuando venía de la iglesia de Calvary venía con la gracia de Dios, con el poder de Dios y realmente todos vimos una transformación en mi padre. No solo que había dejado de tomar alcohol porque él era alcohólico, sino que hubo un cambio en su forma de ser, en su vida. Vimos un cambio tremendo, tanto así que mi mamá, mis dos hermanos mayores comenzaron a ir a la iglesia con mi papá. Acá en el Chapel. Yo le prohibía, no vayan, no vayan, esa es una iglesia de Satanás. Y un día a la fuerza me llevaron, y sí, con 15 años, casi 16. Yo fui y me senté todo así molesto, ¿no? Amargado, viendo al pastor John Bonner. Yo salí todo molesto. Esta es la iglesia del diablo, así todavía con esa actitud. Estaba yo viviendo prácticamente como del mundo. No iba a la iglesia adventista, pero igual yo defendía mi iglesia adventista. Papá, acá te están engañando, acá es el domingo. Y siempre mi cabeza de batalla era el sábado, domingo. Acá dice sábado, acá dice sábado. Bueno, hermanos, así me sentía hasta que cuando llegué a Calvary, ya después le cuento un poco más de mi testimonio, pero el punto es que cuando conocí la gracia real de Dios, en vez de que el peso lo cargue yo, lo dejé que Jesús lo cargue. Entendí que no dependía de mí, sino que dependía de Dios. Y hubo realmente conocer la gracia de Dios, hay un cambio de cómo uno se relaciona con Dios. Y por eso el tema de hoy día, hermanos, es gracia de gracia. Vamos a orar otra vez. Señor, te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo, te pido que tú nos guíes, te pido que tú nos hables, te pido que tú nos unjas con tu Espíritu Santo, que estemos rebosando de ti, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, nos puedas hablar y ministrar en esta noche, Señor. Tú eres bueno, Dios. Jesús. Amén. Amén, amén. Les cuento otra historia. Yo no del lamentismo. Yo siempre he sido gordito, hermanos. Siempre. Desde chiquito, por esa razón, hasta en las fotos me veo de que era bebito, siempre he sido gordito. Y yo quería bajar de peso. Hasta ahora quiero. Y siempre me decían que si yo salgo a correr o salgo a hacer ejercicio, iba a poder bajar de peso. Mis hermanos salían, se levantaban bien temprano, 5 o 6 de la mañana, ponían su despertador y se iban a correr, mis hermanos mayores. Yo quería hacer lo mismo, de los 8, 9, 10 años, intentaba. Ponía el despertador, pero me quedaba dormido. Y después salía 2, 3 días a correr y al cuarto día dejaba de ir. Y este intento, dice, esta vez sí, este lunes comienzo mi dieta,
este día comienzo el otro, este día comienzo el otro, y siempre me duraban. Nunca terminaba algo que comenzaba, hermanos. Nunca terminaba algo que comenzaba y no valoraba lo que estaba haciendo. Dije, ya mañana salgo, día me toca descansar. Al final no me cuesta nada. Descanso hoy día, mañana salgo, pero no había una constancia y obviamente no había frutos en mi cuerpo. No, seguía hasta más gordo. Cuando ya cumplí 16 años, yo dije, para que yo entendí eso, ¿no? Para que yo valore algo y lo haga firme, me tiene que costar, dije. Entonces yo, todo misio, no tenía ni plata, hice mis ahorritos y me metí al gimnasio con mi platita. Me costó 50, 60 soles, que para mí eso era de tiempo un montón de plata, hermanos. Entonces comencé a ir al gimnasio a los 17, 18 años. Parejito, hermanos, parejito. Todos los días iba al gimnasio porque yo decía, si no voy hoy día, es como que pierda mi plata. Y siempre tenía en mente eso. Y mucha gente hace eso, ¿no? Si no te cuesta algo, no lo valoras. Si es gratis, no lo tomas. Ya otro día, y otro día iré. Entonces, por 2 meses, hermanos, bajé de peso bastante. Después subí otra vez, ¿no? Como se ve. Pero al tercer mes ya me quedé sin plata, hermanos, ya no seguí yendo. Pero por 2 meses, hermanos, hice dieta, bajé bastante de peso en el gimnasio todos los días, esas piernas, brazos, todo. Estaba realmente muy emocionado, pero como les digo, era algo que me costó mucho, algo que mi ahorro, dejé de gastar en cosas que me gustaban para poder conseguirlo. Ya después de unos años me volví a entrar a un gimnasio, me acuerdo, había una oferta, 100 soles por 5 meses, creo. Hay muchos gimnasios que hacen así, ¿no? Paga 150, hace años te hablo, ¿no? Por Los Olivos era. Yo vivía ese tiempo en Los Olivos. Y fui el primer día, pero como eran 5 meses, y como me costó tan barato, ya, la próxima semana voy. Y de los 5 meses habré ido 3 veces, hermano. Porque siempre me decía, todavía tengo tiempo. Porque no me había costado mucho, de verdad. No me había costado mucho. No, eran 100 soles. Y ese tiempo ya trabajaba ya. Cuando ya lo pago, ya pensé aprovecharlo, pero realmente no lo aproveché. Entonces, muchas veces tenemos esa idea en el mundo, hermanos, que si algo no nos cuesta nuestro esfuerzo, si algo no cuesta, no te ha costado a ti, no lo valoras. A tu hijo no le has dicho, tú lo gastas porque no te ha costado a ti, ¿no? Tú no pagas la luz porque a ti no te ha costado. A mí me cuesta, al papá le cuesta pagar la luz. Tú desperdicias la ropa, quieres que te compre más porque tú no trabajas. Tú pides. Yo siempre le digo a mis hijas así, ¿no? Entonces, y los padres tenemos así, ¿no? A veces tenemos esa idea de que los hijos desperdician o no cuidan las cosas porque no les cuesta. Y en el mundo generalmente es así. Y cuando hablamos de la gracia, hermanos, pensamos que también tiene que ser así. Pensamos que para aprovechar, recibir y disfrutar la gracia de Dios, me tiene que costar. Es por eso que muchas iglesias no quieren enseñar, o si lo enseñan, no enfatizan en el tema de la gracia, la forma que la Biblia lo enseña, porque dicen, esto es algo muy sencillo. Si yo enseño cómo se recibe la gracia, qué tengo que hacer para recibir a la gracia, hay el peligro y el temor de que la gente lo reciba como algo fácil y no la aproveche y la desperdicie y diga, ya, pues si Dios me perdona todo por la gracia, entonces salgo y peco, pues. Mejor le tengo a la iglesia reglas, y así los mantengo en línea a la iglesia. Los mantienen así y comienzan a inventar reglas y presionar reglas, a juzgar, a buscar el error. Y como le digo, tal vez el temor de mucha gente es que malentienden el tema de la gracia porque lo ven con ojos humanos. A los humanos nos tiene que costar el esfuerzo. Pero el tema de la gracia, hermanos, es un tema que la Biblia enfatiza muchísimo. Desde el Antiguo Testamento la salvación era por gracia. Abraham fue salvo por fe. Todo el Nuevo Testamento, todos los libros, los evangelios, los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, de Juan, Hebreos, Apocalipsis, vemos la gracia de Dios por todos lados y debe ser algo que debe estar presente
total, constante y llenar nuestra vida de la gracia de Dios. Por eso Calvary es una iglesia que vamos a dar, por eso dice gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Vamos a Tito. Tito 2:11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. La gracia de Dios viene de Dios, se ha manifestado para que nosotros podamos ser salvos. Es claro, creo que no hay mucho que explicar acá. Entonces vamos a hablar de la gracia. La gracia, esta palabra gracia, que encontramos muchas veces repetida en el Nuevo Testamento, es en el griego charis o caris, también se le puede decir charis, que se usaba en diferentes contextos, pero cuando se usaba, se hablaba de algo que trae regocijo, algo que trae felicidad, satisfacción a la persona que tiene esa gracia, ¿no? Se habla de algo bello, elegante, encantador. Ese es el contexto, cómo se usaba esta palabra. Alguien dando gracia o alguien teniendo gracia hacia las otras personas, algo encantador, bello, que trae felicidad. Pero casi siempre que se usaba fuera de la Biblia esta palabra gracia, en el griego antiguo, se usaba entre amigos, se usaba entre seres queridos. Y lo podemos comparar con desgracia, ¿no? La palabra desgracia es algo que no tiene gracia. Y cuando decimos, me ha ocurrido una desgracia, es porque es algo calamitoso, ¿no? Es algo terrible, un terremoto, gente murió, una desgracia, hermano, ¿no? Porque no hubo esa gracia. Y ese mismo contexto. En cambio, la gracia, cuando hablamos de algo que tiene gracia, una persona que es graciosa o que es llena de gracia, ¿no? Es algo que trae regocijo, felicidad, elegante, encantador. Pero también, ya cuando lo hablamos en cómo la Biblia lo describe, también se usaba en el contexto de que un emperador perdonaba a un delincuente. Le mostraba gracia y lo dejaba libre. Ese delincuente, ese ratero, ese asesino merecía la pena máxima, merecía morir, pero este emperador, por alguna razón, le da gracia. Entonces, en el contexto de la Biblia, gracia significa el favor inmerecido de Dios. Favor inmerecido de Dios. Entonces, cuando alguien te pregunta, hermanos, ¿qué es gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Ya sabes, favor inmerecido de Dios. Entonces, ¿qué es favor? Vamos a tratar de desglosar un poco esta frase. El favor es la bondad, es el placer que Dios nos trata, es la forma como Dios trata a los hombres. Es como Dios se relaciona con la persona que ha recibido esta gracia. Y dice, de Dios. Entonces, la gracia empieza, hermanos, y depende únicamente de Dios. Se enfoca no en el que recibe, sino en el que da la gracia. Y es inmerecido porque no es algo que tú puedas conseguir o alcanzar. Entonces, digamos que yo tengo un celular de premio. Voy a regalarle por gracia, le voy a regalar este celular a Mitchell. Porque me está ayudando con la grabación. ¿Eso es gracia? No, porque me estoy dando por la grabación, ¿no? Le voy a dar a Mitchell porque me cae muy bien, porque es mi pata que me cuenta chistes. ¿Eso es gracia? Le voy a dar a Osvaldo porque vino tempranito. ¿Eso es gracia? Le voy a dar a Liz porque me ayuda con las notas, con los exámenes o con la pasada asistencia. ¿Eso es gracia? No. Cualquier cosa que yo le sume al regalo para justificar el por qué lo estoy dando ya no es gracia. Deja de ser gracia. Si le digo, Michelle, toma el celular porque quiero dártelo. Eso es gracia. No hay una razón. De repente Michelle se ha portado mal, de repente Michelle me ha insultado, de repente Michelle me ha estafado, lo que sea. Pero yo a pesar de eso le doy el celular y
Le doy. Y él tiene que obviamente recibirlo, recibir esa gracia. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, hermanos, esto lo leí recién y me pareció extraordinario, que Dios no solo nos ama cuando hablamos de la gracia, sino también le agradamos a Dios, le gustamos a Dios. Te lo explico con un ejemplo. ¿No tienes en tu familia ciertas personas, o el tío, el primo lejano, el primo que ves de cuando en cuando, que cuando se juntan en una fiesta, los puedes saludar, le puedes de repente, si es, le puedes invitar una gaseosa, le puedes hacer un favor, porque hay un amor de familia, ¿correcto? Hay un amor de familia, hay un respeto, pero tú dices, pero nunca me cae cómo habla. Pero a pesar de eso, lo sirves, a pesar de eso lo atiendes a esa persona, porque es tu tío, porque es hermano de tu mamá, es hermano de tu papá, pero en sí no te gusta pasar mucho tiempo con esa persona. De repente te aburre cómo habla, de repente siempre está borracho y te incomoda que no se baña mucho y apesta. Entonces, hay ciertas cosas de la gente que tú lo aceptas y lo amas a pesar de que no tienes nada que te guste, pero, pero lo amas, ya, lo amas en el amor de Dios, lo aceptas en el amor familiar. Pero, pero en cambio, una persona que sí te cae, que es tu amigo, tu amiga, a quien estimas, a tu hijo, a tu ser querido, te gusta jugar con él, te gusta conversar, te gusta chatear, te gusta ver una película juntos, te gusta comer con esa persona, te gustan sus chistes. Entonces tú disfrutas el tiempo con esa persona. Entonces cuando hablamos de la gracia de Dios, también hablamos de la actitud, cómo Dios nos ve a nosotros. No lo merecemos, hermanos. Porque a veces decimos, ya, Dios me amó, Dios murió por mí, pero no creo que esté contento conmigo. Fallo tanto, me equivoco tanto, no soy un buen siervo, no hago las cosas bien, tengo pereza para leer la Biblia, tengo pereza para orar. Creo que Dios, no le caigo a Dios, pero dice que Dios nos ha dado su gracia. Y esa palabra gracia tiene ese significado profundo de que le agradamos a Dios a pesar de cualquier lista que tú puedas incluir, le agradamos a Dios. Entonces, en Dios somos amados, pero también le agradamos a Dios y también nos acepta. La aceptación, hermanos, es algo natural del ser humano. Nos gusta ser aceptados en los diferentes grupos. Si tú vas al colegio, tú quieres que el grupito te acepte. Entonces, la humanidad pone estándares de aceptación, ¿no? Jóvenes de 30 se juntan los de 30. Los peloteros, no, nos aceptamos entre los peloteros. Los que son mujeres se aceptan entre mujeres. Las mujeres mayores entre mujeres mayores. Los guapos con los feitos, ¿no? Entonces, tenemos ciertos estándares de cómo aceptamos a las personas, ¿no? Los ingenieros acá, los estos acá, y se hacen grupos, ¿no? De aceptación. Y de una manera, desde niños luchamos o queremos buscar la aceptación de nuestros padres, la aceptación de la gente. Y normalmente nos acepta, ¿por qué? Porque o somos su familia o tenemos algo en común, algo que nos une, algo que nos gusta, algo que podemos decir, me gusta esto de ti, entonces nos aceptamos. Pero este favor de Dios, hermanos, que es algo hermoso, Él te acepta tal como eres. No necesitas, no necesitas recibir la aceptación de otra persona. No está mal querer ser recibida en un grupo, en una iglesia, no está mal en un grupo social, pero Dios te acepta así como estás. Te ama, te acepta y le agrada estar contigo. Le agrada verte. Y eso es la gracia de Dios. ¿Y por qué lo hace? Vamos a ver ahorita por qué lo hace, ¿ya? Entonces vamos a ver 3 puntos hoy día, hermanos. 3 puntos. 3 puntos. Punto 1, recibiendo la gracia de Dios. Hemos explicado qué es la gracia. Ahora vamos a ver cómo recibimos esta gracia. Cómo experimentamos esta gracia. En Juan 1:17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús.
Cristo. Entonces, el que te da la gracia, ¿de quién viene la gracia? ¿De quién es? Jesús. Es a través de Jesucristo, es a través de los méritos de Jesús que podemos recibir la gracia. El perfecto que nunca pecó, que nunca hizo nada malo, te hizo maldición, recibió el pecado, recibió el castigo para que tú puedas tener acceso a la gracia. Y ahí es lo que decía que Dios cómo nos ve. ¿Por qué Dios te puede aceptar? ¿Por qué Dios te puede ver con agrado? ¿Por qué Dios te puede amar? Porque cuando te ve a ti con Jesucristo. La justicia de Jesucristo es impuesta en ti. Y ahora Dios nos ve a través de Jesucristo. En Efesios 2, 8, 9 dice lo siguiente. Ciertamente, por tanto, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se gloríe. Entonces, vivimos en el versículo de inicio de Tito que la gracia se ha manifestado para salvación. Hemos visto que es a través de Jesucristo que recibimos la gracia. ¿Y nosotros qué debemos hacer para recibir la gracia? Por medio de la fe, recibimos. No hay nada que tú puedas hacer para recibir la gracia. Entonces, el regalo que le voy a dar a Mitchell. Mitchell, toma, te lo doy, te regalo. Mitchell, ¿qué puede hacer? ¿Aceptarlo? ¿O decir no? Pero mucha gente, hermanos, cuando le hablamos de este mensaje que no es por obras, no lo pueden entender. No lo pueden creer. Piensan, no puede ser tan bueno para ser cierto. Tengo que hacer algo. O sea, tú me estás diciendo que yo, la persona que se ha esforzado toda la vida por ser un buen ciudadano, un buen hijo, por ser un buen padre, por pagar los impuestos, que no cometo ni una multa de tránsito, que ayudo a los pobres, que ayudo a los gatitos, ayudo a los perritos, que como vegetariano, que me cuido, que hago ejercicio, que no me anochezco, que nunca insulto a nadie. Yo merezco menos que este que está en la cárcel, que está en las drogas, que está. O sea, al final los dos vamos al mismo lugar. Sí. Porque por más que este sea muy bueno, muy limpio, igual es pecador. No es algo que yo pueda conseguir, hermanos, por más que me esfuerce. Vivimos en un sistema, en un mundo, tú trabajas, pagan. Eres un buen trabajador, te suben el sueldo, te renuevan al próximo año. Tienes, por tus méritos, en este mundo tú ganas cosas. Es la naturaleza humana, es como el mundo se mueve. Pero cuando venimos a Dios, hermanos, tenemos que ser humildes y solo recibir por fe, creyendo en Jesucristo, creyendo en lo que Él hizo en la cruz, el que se entregó por nosotros y resucitó al tercer día, y simplemente tenemos que recibir, nada más. Tenemos que reconocer, hermanos, que no somos dignos, que no somos dignos. Y mucha gente, hermanos, no entienden este mensaje. No entienden este mensaje. Hay cristianos que tienen muchos años en la iglesia, no les miento, 10, 12 años, y le pregunto, cuando mueras, ¿a dónde vas a ir? Ah, no sé, me dicen, ¿no? Depende de cómo me he portado. Depende de cómo me he comportado estos días. Depende de qué tal bien hecho. Le preguntas a los católicos, te van a hacer algo parecido, ¿no? No sé, yo creo que he sido bueno. Yo creo que me he comportado bien toda mi vida. Creo que sí voy al cielo, ¿no? Y otros dicen, no, que voy a ir al cielo. Mi mente piensa muchas cosas malas, he hecho tantas cosas malas. Ojalá Dios me perdone, ¿no? Pero no, hermanos. Nosotros tenemos que simplemente aceptar esa gracia. Esta frase la leí y me encantó. Nadie es lo suficientemente bueno para alcanzar a Dios, pero también nadie es lo suficientemente malo para no ser alcanzado por la gracia de Dios.
Nadie es lo suficientemente bueno para alcanzar a Dios, pero también nadie es lo suficientemente malo para no ser alcanzado por la gracia. Lo que hayas hecho, donde hayas estado, cómo haya sido tu vida, donde hayas vivido, lo que hayas hecho hace años, recién, no importa, hermanos. Ya sé que has hecho cosas casi siempre buenas, casi siempre perfectas, igual has fallado. Entonces no eres bueno, lo suficientemente bueno, no has llegado al blanco de cumplir la meta de ser como Dios. Pero también por otro lado, los que sienten que no, que Dios nunca les va a perdonar, que sienten que siempre van a estar en el pecado, que no hay esperanza para ellos, que no hay perdón, que han hecho sufrir a mucha gente, no importa. No eres lo suficientemente malo para ser alcanzado por la gracia de Dios. En Romanos 3:24 dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Cuando dice justificados, hermanos, es que hemos sido declarados justos. No que nos convertimos en justos, sino que nos declaran. Es nuestra posición legal delante de Dios. ¿Y cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Porque en la redención, en la muerte de Jesús, Él proveyó la forma, Él proveyó el camino que humanamente no se podía alcanzar. Cuando tú comparas el cristianismo, hermano, con cualquier otra religión, con el budismo, con musulmanes, con cualquier otra religión, hermanos, que haya existido, o secta, religión, la gran diferencia, hermanos, es la gracia. Cualquier sistema religioso te va a enseñar que la bendición, que el perdón se va a encontrar basado en lo que tú puedes hacer. Cualquier religión, hermanos, es cómo el hombre trata de acercarse a Dios y falla terriblemente y no puede hacerlo. Te enseña a hacer cosas, a evitar cosas, a cumplir ciertas reglas religiosas, a guardar los sábados, a no comer chancho, a un montón de cosas, hermanos, porque la religión en general es cómo el hombre se quiere o debe o necesita acercarse a Dios, pero falla porque no puede. Jesús, el cristianismo es como Dios se acerca al hombre. Es Dios enviando a su único Hijo Jesucristo, humillándose como un siervo que lavó los pies para que tú y yo tengamos acceso a Dios. Es Dios acercándose a nosotros. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión que pueda existir. Entonces, hermanos, yo sé que ustedes han recibido la gracia, yo sé que acá todos son cristianos, algunos meses o años, pero quiero que entiendan bien, que quede bien claro esto, porque, repito, hay gente que tiene muchos años que no entiende este mensaje. Viven esforzándose, viven con el temor de que de repente ya, si me muero ahorita, ayer dijo una lisura y justo me muero, voy al infierno. Viven con el temor de que la salvación se puede perder. Entonces, en que si fuera por obras, hermanos, si es por algo que tú hiciste o algo que tienes que dejar de hacer, entonces el sacrificio de Jesús fue incompleto. Faltaba algo más. Entonces no es algo que tú puedes hacer o que yo pueda hacer. Es algo que Dios ha hecho ya hizo. Segundo punto, hermanos. Viviendo en la gracia de Dios. Ya, acepté, Oscar, soy cristiano, nací de nuevo, comienzo, me bauticé, sigo en el caminar de Dios, vengo a la iglesia, congrego, estoy leyendo mi Biblia, estoy orando, estoy creciendo en el Señor, haciendo cosas para Dios, escuchando las enseñanzas del pastor. Pero muchos acá y muchos pastores, muchas iglesias enseñan esto, que la gracia acabó ahí nomás. Que la gracia de Dios se terminó una vez que tú naciste de nuevo, una vez que tú creíste en Jesús, una vez que tú ya eres cristiano, ahí la gracia acabó. Somos salvos por gracia, pero ahora tengo que vivir bajo el principio
de las obras. Ahora tengo que esforzarme. Tengo que sacar, negarme, ayunar, hacer un montón de cosas, arrodillarme. Y cuando uno y las iglesias enfatizan en normas, 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 reglas, 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 hacen que se pierda el gozo del cristianismo. Pasa el tiempo, hermanos, como cristianos, hay frutos en nuestras vidas y comenzamos a pensar muchas veces que el crecimiento, que nuestro servicio, que lo que hacemos depende más de mí y no depende de Dios. Que nuestra santidad depende totalmente de nosotros y comenzamos a depender de nosotros. Hay muchos no cristianos que tú le hablas, que eres cristiano, le dice, yo voy a una iglesia cristiana. Y siempre casi siempre me preguntan, ¿y en tu iglesia te dejan hacer esto? ¿No? ¿En tu iglesia te permiten ir a fiestas? ¿Y en tu iglesia te permiten ir con chor? Mira, estoy con chor. Y en tu iglesia, o sea, piensan que la iglesia es una lista de normas que cumplir. Y te dejan ir a jugar fútbol, te dejan ir a películas, te dejan ir en reglas y reglas. Lamentablemente muchas iglesias se han enfocado en eso, en crear reglas para que la gente se porte bien. Y la gente de afuera tiene la idea de que el cristianismo es eso, reglas, normas, leyes, leyes, normas, normas de la Biblia y fuera de la Biblia. Cuando yo le digo, hermanos, no, el cristianismo es una relación con Dios. Dios me ha salvado. Yo vengo a la iglesia porque quiero conocer a Dios, porque quiero crecer en su conocimiento. A veces no tengo ganas, sí, también lucho con mi carne, hay luchas todavía. Pero no se trata de reglas, de imponer, de tienes que venir vestido así, tienes que ser así, tienes que ya hacer esto y mañana tienes que ya diezmar. No, hermanos, al menos en Calvary y lo que vemos en la Biblia es que no es eso, hermanos. Entonces, la gracia es cómo continuamos en la vida cristiana. Porque no debemos comenzar a ponernos cargas a nosotros mismos y menos imponer cargas a otros. Muchas veces los cristianos se convierten en críticos, listos para enjuiciar y para criticar a los demás. Uy, ese hermano, ¿cómo ha venido vestido? Uy, no puede ser, ha venido tarde, ¿no? Lisa ha venido tarde hoy día. Y todavía es la que toma lista y viene tarde. Y estamos así todos viendo los errores de los demás, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Uy, la vecina qué chismosa es y tú eres más chismosa. Y estamos viendo lo de la gente, no la paja ajena. Entonces, acá Dios nos da una advertencia. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. En Gálatas hay muchas advertencias. Gálatas es un libro que habla justamente de una iglesia que cayó de la gracia. Y le habla a cristianos. Ellos son cristianos, no son gente del mundo. Son cristianos que ya recibieron la gracia, pero que se alejaron de la gracia. Dice, me asombra, dice Pablo. Otra versión dice, estoy horrorizado que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy horrorizado de que tan rápido, ha pasado unos meses, unos años, y ustedes ya se alejaron de la gracia. En la iglesia de Gálatas habían entrado legalistas, habían entrado judaizantes, se le llamaban. Cristianos, eran cristianos que habían creído, o entre comillas, creído en el mensaje de Jesús, pero decían, no, está bien, creo en Jesús, está bien, creo en la resurrección, recibo por gracia, recibo por fe, pero no es suficiente, tienes que circuncidarte. Si tú quieres ser salvo, tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto. Y Pablo advierte, ustedes se han alejado. En Gálatas 5, 3 al 4, en la versión traducción viviente, dice, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer a cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Han caído de la gracia de Dios. Entonces acá Pablo nos advierte
caer de la gracia de Dios y comenzar a seguir el principio del legalismo, el principio de las obras. El legalismo es algo muy peligroso que tristemente muchas iglesias se vuelven legalistas y comienzan a obrar, 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 y el énfasis es en hacer, hacer, hacer o no hacer. Es el principio de las obras. El principio de las obras, o el principio de la ley, o el principio del legalismo, hermanos, es un principio totalmente opuesto a la gracia de Dios. El principio de las obras es explicado por la ley o por las ordenanzas, por los mandamientos, por las cosas que tenemos que hacer. Entonces, y muchos cristianos se acercan a Dios de esa forma, aún ya siendo cristianos, aún ya habiendo nacido de nuevo, porque el mundo, como dije al inicio, recuerden, el mundo trabaja así. Habla del trabajo duro, habla del esfuerzo humano, porque se enfoca en uno mismo. Se enfoca en uno mismo, de que si tú lo ganas, tú te esfuerzas, entonces merezco eso. Pero no describe este principio, hermanos, es totalmente contrario a la gracia de Dios. Dios trata con nosotros con el principio de la gracia y es la forma como nosotros debemos responder a Él. Entonces, cuando el cristiano, el creyente, tú comienzas a deslizarte del mensaje de la gracia, comienzas a deslizarte del mensaje de que no depende de ti, hay dos extremos, hermanos. El primer extremo, el primer peligro, hermanos, es que caigas en condenación. Que sientas que siempre vas a fallar, que eres muy imperfecto, que nunca vas a cambiar, que de repente avanzas un poco y otra vez retrocedes y vives asustado de Dios. Vives, no, Dios no me puede perdonar, Dios soy muy malo, soy muy pecador, soy muy imperfecto y sabes que Dios me mira, me va a tirar su trueno, me van a tirar ahorita al Dios y me va a castigar Dios, no. Y mucha gente cae en este error de la condenación, se dice condenado y dejan de venir a la iglesia. Caen, tienen debilidades, como todos, tienen luchas, como todos, tal vez tienen algo que está muy fuerte en ellos y simplemente dejan de venir a la iglesia, dejan de venir al acercarse a Dios porque tal vez en la iglesia no han recibido la gracia de Dios o no han entendido la gracia de Dios. En vez de acercarse a hablar con el pastor, decirle, tengo estas luchas, pastor, tengo este vicio tal vez, no estoy diciendo que esté bien, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero en vez de acercarse a buscar apoyo de los hermanos, no, si yo le cuento al pastor lo que he hecho, me va a mandar a dar 10 vueltas me va a mandar a, no sé, a hacer cosas raras, me va a ver como, oh, eres un pecador, vete al infierno, te avergüenzo. No, recibir esa actitud de la gente, como me va a criticar, me van a ver mal. Entonces, como el cristiano está muy enfocado en las obras y como fallamos, hermanos, diariamente, cae en condenación. Entonces, el primer peligro, hermano, es sentir que fallaste, que no mereces acercarte a Dios, que no mereces la bendición de Dios y por lo tanto vives asustado. Soy malo y siempre lo sé. Estás muy enfocado en ti. El segundo peligro, hermanos, es el orgullo. Soy cristiano, tengo 10 años de cristiano. He leído Génesis hasta Apocalipsis unas 20 veces. Sé 20 versículos, 200 versículos de memoria. Me he leído todos los tratados teológicos y soy un siervo de Dios. He predicado, he pastoreado, he evangelizado. Mi familia es casi perfecta, mis hijos los tengo así a mis hijos. Mi esposa está sometida a mí, ¿no? Y, y puedes tener así muchas cosas que tal vez Dios te ha ayudado, has crecido, y tal vez al inicio estabas así, aferrado a Dios y Dios te transformó, pero tal vez con el tiempo te olvidaste que no dependía de ti y comenzaste, oh sí, la verdad, soy especial, ¿no? Soy mejor que los demás. Tienes una actitud de orgullo y esto es peor todavía, hermanos. Esta actitud de orgullo, de sentirse mejor, autosuficiente y que mereces la bendición de Dios. Que todo lo bueno que tú tienes es porque tú te lo has ganado. Piensa que es lo mismo que el diablo buscó.
El diablo dice, buscó ser igual a Dios. Y cuando tú comienzas a depender de ti mismo, estás haciendo lo mismo. Estás dependiendo de ti mismo y estás ocupando el lugar de Dios en tu vida. Y dejas de depender de Dios. Entonces también son dos peligros, hermanos. En cambio, hermanos, el principio de la gracia, lo que estamos hablando acá, el principio de la gracia es explicado por Jesús. El otro lo explica la ley. Cumplir, 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 cumplir. La gracia lo explica Jesús. La ley, las obras se enfocan en ti mismo, en lo que tú puedes lograr. El principio de la gracia es enfocado en Jesús. Y acá es tan sencillo, tan fácil como creer y recibir. Pero Oscar, si yo enseño esto, la gente se va a ir al mundo. La gente va a pecar, ¿no? Se va a alejar. No, hermano, no es así. Al contrario. En Hechos 13:43 dice, luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de Dios. Porque hay un peligro de desviarse, caer de la gracia de Dios. Entonces tenemos que diariamente, hermanos, todos nuestros años de cristiano, días de cristiano que tengamos, que Dios nos permita vivir, hay que estar aferrados a la gracia de Dios. Y tienen que entender este mensaje, hermanos. Cuando comenzamos a depender de nosotros mismos, ya sea para condenación o ya sea para autosuficiencia, nos estamos cayendo en la gracia de Dios. Romanos 5:1-2 dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia, por la fe, por Jesús, no es nada tuyo, hermanos, en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, la gracia de Dios es la base de nuestra relación con Dios. Cuando entendemos esto, hermanos, nos humillamos y nos hace dependientes de Jesús. No de mí, no depende de mí, depende de Dios. Entonces, viviendo en la gracia, lo que acabamos de leer, lo primero es que tenemos que estar firmes, de estar muy presente en nuestra vida la gracia de Dios. Segundo, vamos a ver Hebreos 4:14-16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Segundo punto, hermanos, acabo de correr un poquito ya porque se nos está ganando ahora. Tengamos confianza de acercarnos al trono de gracia para alcanzar socorro. Dios te comprende. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe tus luchas. Dios sabe tus debilidades. Dios sabe en qué estás cayendo. Sí, hay que sentir la carga de decir si fallé a Dios, pero eso no debe impedir acercarme a Dios. Eso no debe impedir acercarme a su trono de gracia. ¿Qué más? Segunda de Corintios 12:8-9. Solo vamos a leer el 9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegro jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. En otra versión dice, bástate en mi gracia. Mi gracia es todo lo que tú necesitas para poder superar tu debilidad. Pablo estaba enfermo, sentía que no podía más, quería que Dios lo sane, pero Dios no lo sanaba. Entonces, la gracia de Dios no es un concepto abstracto que simplemente hay que entenderlo, sino que es un recurso activo en el cual podemos estar en Dios, creer y vivir en esa gracia. Es el poder que nos sostiene en medio de la debilidad. Pablo estaba débil y Dios le dice, toma mi gracia. Yo te he dado gracia. Yo te doy lo que necesitas. Yo te doy lo que te falta. Yo proveo y te voy a levantar. Entonces,
nos fortalece también en nuestras debilidades. Pero hermanos, la gracia de Dios no es una gracia barata. No es barata, hermanos, porque si bien para ti es gratis, si bien tú no pagas ni 10 céntimos, si bien tú no pagas nada, hermano, no es barata porque a Dios le costó mucho. Jesús pagó un precio grande, pagó un precio tremendo para que tú y yo podamos tener acceso a esta gracia. Entonces, cuando la gente habla de gracia barata, que es el temor de muchas iglesias y de pastores, es que si malentienden el mensaje de gracia, de perdón, el mensaje de misericordia, la gente va a pecar, pues. Si yo le digo a la gente que Dios siempre le va a perdonar, si yo le digo a la gente que su salvación no se pierde, si yo le digo a la gente que simplemente vengan al trono de gracia, la gente va a abusar de eso. Porque la gente es así, abusa. La gente abusa de las oportunidades, como se dice, ¿no? Entonces, mejor los mantengo asustados, los mantengo controlados con reglas. No, hermanos, no es gracia barata. Porque si bien hay el temor del legalismo, otra vez los extremos, hay el legalismo de reglas, hay también otras iglesias que se van también al otro extremo, que es el libertinaje. Haz lo que tú quieras, hermano. Mientras vengas y diezmes, sobre todo diezmes, Dios te ama y tranquilo, acá te recibimos siempre. ¿Quieres tomar el sábado? Te lavas la boca el domingo y vienes, hermano. No hay problema, ven borracho si quieres, pero ven normal. Da tu diezmo, da tu yape. Acá están los yapes. Ese también es el libertinaje. Dejar que la gente viva una vida de pecado en los deseos carnales. Por eso digo, no es gracia barata. En Romanos 6, 1, 2 dice lo siguiente. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Todos juntos. De ninguna manera. Pablo dijo un poco antes, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y eso es verdad, hermanos. Mientras más, cuando reconocemos qué tan pecadores somos nosotros, cuánto Dios nos ha perdonado de todo lo malo que tú has hecho, tú vas a poder estar agradecido de esa gracia y también vas a poder perdonar a otros. Vas a poder experimentar esa gracia. Eso no quiere decir que vas a seguir pecando. Eso no quiere decir de ninguna manera, porque lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo podemos vivir en él? No dice caer, porque todos caemos. Dice vivir, practicar, normalizar el pecado. No podemos normalizar el pecado. En Tito, lo que hemos leído hace un rato, dice, porque la gracia de Dios es manifiesta para la salvación de los hombres. Y esta gracia, versículo 12 dice, nos enseña esta gracia de Dios. Cuando tú comprendes la gracia de Dios, todo lo que ha hecho por ti, el precio que ha pagado, solo para que tú lo recibas, dice que esta gracia te enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria y justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. No es por obras, no te lo mereces. No hay algo que tú puedas decir, yo lo logré, yo lo merezco. No. Pero una vez que soy salvo y entiendo todo lo que Dios ha hecho por mí sin yo merecerlo, de una manera, de un fruto de agradecimiento. Yo quiero agradar a Dios. No por el temor de que Dios me va a castigar o el temor de que voy a perder mi salvación o por el vivir asustados. No, hermanos. Dios nos acepta, nos ama, nos recibe como estamos. Pero como un hijo que ama a un padre, que quiere agradar a su padre, comenzamos a renunciar a los deseos. Comenzamos a renunciar de manera natural, hermanos, en nuestras vidas. Vamos creciendo en un proceso de santificación día a día. Caemos, luchamos, pero nos volvemos a levantar, hermanos. El justo cae y se vuelve a levantar. Cada día es nueva su misericordia. Nos recibimos la misericordia de Dios. Viviendo en gracia. Entonces, firmes en la gracia y también
nos enseña, la gracia nos enseña a alejarnos del pecado y crecer en santidad. Vivimos en su gracia, dependemos de su gracia, de lo que Él ha hecho. Y esa santidad no es tuya tampoco, hermano, porque Él pone el querer como el hacer en nosotros. Él cumplirá la obra de salvación que comenzó en ti. Él hará crecer hasta el día de Jesucristo. Es Él y no tú, hermanos. Y vivimos agradecidos todo el tiempo a Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 15, Dios, pero por la gracia de Dios soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios. Pablo reconoce, he viajado, he predicado a muchos lados. Recuerda que Pablo en Corintios está defendiendo de su apostolado, porque muchos lo criticaban de que no era apóstol. Él dice, a comparación de los otros apóstoles, yo he trabajado más que ellos, he hecho más cosas, visiblemente he hecho más cosas. No he sido yo, es Dios en mí. Y parece un poco de orgullo de Pablo, pero dice, no soy yo, no he sido yo no. Yo soy un perseguidor de la iglesia, dijo Pablo. Todo para mí lo antes fue basura. Todo lo que ha sido es basura. Es la gracia de Dios. Soy lo que soy y no ha sido en vano. Entonces, ¿qué más, hermanos? La gracia de Dios nos capacita para servir. Vivir en su gracia nos capacita para ser mejor siervos de Dios, para ir creciendo, vivir, debemos mantenernos en la gracia y nunca alejarnos al legalismo, nunca alejarnos al libertinaje, nunca caer en condenación y no caer en el orgullo tampoco, hermanos. Y por último, hermanos, esto ya acabo, perdónenme que me pasa un poco, mostrando la gracia de Dios, mostrando. Primero es recibiendo la gracia. Dos, viviendo, creciendo, manteniéndonos firmes en la gracia. Y por último, mostrando esa gracia. Hermanos, ¿a ustedes les gusta compartir sus cosas? Algunos sí, algunos no. ¿Les gusta invitar su comida cuando tienen algo? Cuando están ahí comiendo y viene alguien, voy a picar un poquito, ¿no? Una cucharita llévate, ¿no? Dame la mitad. Ahí la piensas más. Yo creo, no es que me crean más, pero yo creo que en general a mí personalmente sí me gusta invitar. Me gusta, cuando la gente me pide, le invito. Pero cuando es algo que me gusta mucho, hermano, o estoy comiendo mi causa rellena, que es mi plato preferido, y viene Javiche y me dice, gordito, gordito, tú sabes ya, ¿no? Yo con el olor en mi corazón le digo, Javiche, te compro otra mejor, hermano. Porque por naturaleza la gente más o menos somos egoístas. Cuando son cosas que me gustan mucho y que hay poco, que me gustan mucho y tengo poco, no quiero que se acabe rápido. Quiero disfrutarlo. Me ha encantado esto, entonces lo disfruto. Y la gracia de Dios es algo que tenemos que disfrutar, como hemos visto. Pero la diferencia es que no se acaba como la causa. O como la maracuyá, o como eso que te gusta. La gracia de Dios es como un mar de abundancia, hermanos, en que vivimos. Y tú lo has recibido en abundancia. Dar progreso a lo que han recibido. Y como cristianos debemos llevar esa gracia y mostrar ese mar inmenso, infinito de gracia que has recibido a los demás. A veces, como dije hace un rato, ponemos a criticar y ver con ojos de condenación a la gente, ver con ojos de crítica a la gente. Nos sentimos especiales. Soy un hijo de Dios. Sí, yo soy especial, sí. Me siento especial en el sentido de que Dios me ha salvado. Porque Dios escogió lo vano, lo vil, lo menospreciado, hermanos. No eres alguien que en tu carne es especial. Eres especial porque Jesús vive en ti. Entonces, eso que te hace especial, hermanos, es para que más bien veas con ojos de amor a la gente. Mostrando gracia en dos aspectos, hermanos, rápidamente. Primero, a los no creyentes, hay que escribir mal, es a los no creyentes. Y segundo, a nuestros hermanos en la fe. Si bien en este versículo no habla de la gracia, no habla la palabra gracia, pero sí se muestra a Jesús mostrando gracia. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión. Es un fruto también de la gracia de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eran no creyentes, gente que no conocía al Señor, no tenían pastor, estaban perdidas, estaban yéndose al infierno, estaban desamparadas, estaban perdidas, dispersas.
y tuvo compasión. Esa es la palabra compasión, habla que lo movió hasta las entrañas. Esa palabra compasión habla de lo más dentro tuyo. No solo, ay, qué penita, ¿no? No, sino que ves la necesidad de las personas y te mueve a hacer algo, te mueve a actuar. Y a veces estamos en el barrio, está la vecina espesa que no siempre está molestando, el vecino que pone su bulla todos los sábados y no me deja dormir, está el vecino que deja su basura ahí, ¿no? Y estamos ahí con estos, ojalá que Dios ya los corrija, ¿no? Que Dios obre, que Dios haga su venganza, que Dios, como cuando estaban Juan y su hermano, le dijeron a Jesús, ¿qué quieres que oremos para que les caiga un rayo, les caiga el fuego, ¿no? Como Sodoma y Gomorra. Y a veces los cristianos somos así con la gente, hermanos. Y la gente te mira como hipócrita. Es hipócrita. ¿Se va a ser cristiano? Yo estoy mejor que él. Es un criticón. Todo lo ve mal, para renegando, para criticando a la gente. Y la gente nos ve así. Pero nosotros, hermanos, debemos ver a la gente con gracia, con compasión. Recuerda que tú estabas peor que ellos. Te hacen daño, perdona, como el pastor habló el domingo, del perdón, la restauración, 70 veces 7. Dios te ha perdonado tanto, ¿cómo tú no puedes perdonar a otros? ¿Cómo no tú puedes tener esa búsqueda de verlos gente en necesidad y no con gente con un ojo de crítico? Entonces, primero, a los no creyentes hay que mostrarles compasión. A los creyentes, en Gálatas 6:1-3 dice esto: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con un espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también te seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, si tú has sorprendido en alguna falta, en otra versión dice acá, si otro creyente está dominado por algún pecado, o sea, habla de una conducta de un hermano que está constantemente cayendo en algo. Tú que eres espiritual, tú que eres más maduro, tú que estás buscando agradar a Dios en todo, tú que entiendes la gracia de Dios, debes ir y agarrarlo a bibliazos y decirle, ¿sabes qué? Vete de la iglesia. La levadura contagia toda la masa, ¿sabes qué? ¿Te votamos en una? No, hermanos, dice que debemos buscar la restauración. Nuestro corazón al acercarnos a hermanos que están en pecado, que están caídos, es la restauración y llevarlos al arrepentimiento. Sí, no estoy diciendo que ya peca, no hagas nada, no te preocupes, hermano, sigue pecando, no, yo no estoy diciendo eso. Nuestro corazón debe ser la restauración. Entonces, hermanos, a los hermanos en la fe hay que mostrarles esa gracia de buscar la restauración. Chuck Smith en su libro decía, si me voy a equivocar por la gracia de Dios. A veces hay hermanos que tal vez se han dicho, sí, estoy arrepentido, pero solo en labios. Tú tienes que creerle. No, ya eres muy malo, no te creo. No, tú tienes que creerlo. Así te confundas, dice Chad. Hay que confundirnos. Si nos confundimos, si nos equivocamos, hay que equivocarnos por la gracia de Dios, por el lado de la gracia y buscar la restauración. Si han leído el libro, espero que han leído, ¿se acuerdan del ejemplo, no? Cuando hay un accidente, ¿qué pasa? Hay dos grupos. Los policías y los paramédicos. Los policías buscan el culpable. Y a veces somos así nosotros, somos más policías. Buscamos, ¿quién fue? ¿Y dónde empezó? ¿Fue la culpa de Mitchell o la culpa de tal, no? Los cristianos debemos ser los paramédicos. Sin importar de quién es la culpa, vamos a buscar salvar las vidas. Y ese es el corazón que debemos tener. Entonces, gracia sobre gracia, hermanos. Recibiendo la gracia, viviendo en gracia y mostrando la gracia a otros. Vamos a orar, hermanos. Señor mío, gracias por tu palabra. De verdad, para mí ha sido un mensaje tremendo, Señor. Entender, recordar cómo es tu gracia, Señor. A veces olvido, Señor, de lo profundo de tu gracia, Señor. Todo lo que nos tienes que enseñar de tu gracia. No entiendo todo, Señor, pero lo recibo. Recibo tu gracia. Quiero vivir en tu gracia, Señor. Siempre sé que no lo merezco, no lo merecemos, Señor. Pero quiero acercarme a ti con esa relación de cómo tú nos ves, cómo tú nos aceptas
Como tú nos recibes, Señor, a pesar de que te fallamos, a pesar de que nos equivocamos, tú nos aceptas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este grupo, Señor, de personas. Y ayúdanos, Señor, a salir y mostrar tu gracia a la gente. Y vivir en gracia, mantenernos en gracia y mostrar tu gracia, Señor. Gracias, hermoso Dios. En tu nombre es Jesús. Amén. Hermanos, disculpen, no hay preguntas porque van a entrar las chicas, creo, por ahí están. Pero, entonces, cualquier pregunta por el grupo o por el WhatsApp o por donde, o próximo jueves. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo, hermanos.